Bienvenidos a Lynn Ticker, profesora de la Universidad del Rosario, directora de investigaciones del Centro de Relaciones Internacionales, León Valencia, director de la Fundación Pares, Socorro Ramírez, ilustre académica experta en el tema de Venezuela, coordinadora de Puentes Colombia-Venezuela, y el constitucionalista Armando Novoa, quien nos acompaña también esta mañana para hablar de las relaciones Colombia-Venezuela. Actividad Córdoba se excusó, tuvo una reunión en último momento, no nos puede acompañar, pero aquí tenemos un selecto grupo de académicos y expertos estudiosos en las relaciones colombo-venezolanas que sin duda están en una de las peores épocas que ha tenido las relaciones de Colombia por el empeño de la administración del presidente Duque en derrocar al presidente Maduro y empezar una política que cada día se ve más fracasada para cambiar el régimen en Venezuela. Vamos a empezar entonces con Armando Novoa, que es el autor material e intelectual de una acción, una queja frente a la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Defensa, la canciller y el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, por fallas disciplinarias al no acatar los principios constitucionales que rigen la política exterior colombiana. Armando, buenos días. Bueno, gracias. Un saludo a todos los amigos y amigas de esta tertulia. Bueno, empezar por decir que tal vez quienes vieron el debate que hubo en el Senado de la República en el día de antes de ayer, pues constataron las explicaciones del ministro de Defensa sobre la manera en que se anunció la presencia de este grupo de 53 asesores del ejército de Estados Unidos en el territorio colombiano. Y por momentos ese debate parecía perderse en una discusión terminológica o semántica de si lo que se estaba produciendo era una presencia ilegal de las tropas o de los asesores militares, o si eso hacía parte del desarrollo de convenios establecidos con antelación muchos años atrás, desde el año 47, entre ambos gobiernos. Y por eso, pues es importante referirnos a la queja, porque si tomamos digamos, con cierto detalle, la manera en cómo se han comportado los altos funcionarios encargados de la política exterior de Colombia, pues vamos a encontrar que sus actitudes están en contradicción y en desconocimiento de lo que establece nuestra Constitución. La Constitución del 91 establece unos principios que deben orientar la construcción de las políticas de relaciones exteriores. Esos principios están señalados en el artículo 9, principio de soberanía, principio de autodeterminación de los pueblos y principio de respeto a los principios del derecho internacional acogidos por el Estado colombiano. En la queja hacemos un inventario de lo que ha ocurrido desde muy temprano con el actual gobierno del presidente Duque. Empezamos por narrar la conversación o las declaraciones que dio el embajador Francisco Santos en un evento académico que se realizó en la ciudad de Washington por allá hacia el mes de septiembre, octubre del año 2018, en donde él dijo con claridad frente a la pregunta de si dentro de las opciones que consideraba el gobierno colombiano para hacerle frente a la dictadura de Maduro se contemplaba la opción militar. Y Francisco Santos dijo con claridad que ninguna opción estaba descartada. Y ese primer, digamos, hecho, al concatenarlos con unos posteriores, como por ejemplo la conversación informal que se filtró a los medios de comunicación
entre el propio Francisco Santos y la recién nombrada canciller Claudia Blum en algún restaurante o cafetería de la capital de Estados Unidos, dejó ver con claridad que allí Francisco Santos manifestó que ante la ausencia de política exterior del gobierno, no entendí muy bien si era ausencia política exterior del gobierno colombiano o del gobierno de Estados Unidos, él personalmente se había encargado de promover algún tipo de acciones o de operaciones encubiertas para derrocar el gobierno de Maduro. Y después de eso tuvimos el episodio del famoso concierto de ayuda humanitaria del 23 de febrero del 2019, más recientemente en el pasado mes de marzo, el incidente de la incautación de unas armas que se transportaban desde Barranquilla a Riohacha con el propósito, según dice quien se autodefinió como el autor de esa operación, el mayor general Cliver Alcalá, que esas armas tenían como propósito contribuir al derrocamiento del presidente Maduro. Cliver Alcalá fue enviado a Estados Unidos 2 días después de esas declaraciones, luego de que declaró que había sido el autor de un delito que en nuestra legislación se llama porte ilegal de armas de guerra. Las autoridades colombianas no abrieron ninguna investigación, sino que lo enviaron directamente en un avión de la DEA 2 días después de que se decretó la cuarentena. El gobierno no cerró el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pero sí permitió que se abriera para la llegada del avión de Estados Unidos. Y todos estos hechos puestos en su contexto indican que hay, digamos, sin lugar a dudas, una pretensión o un propósito de los altos funcionarios encargados de la política exterior colombiana de derrocar a Maduro por la fuerza. Y eso está constatado en una declaración que dio la canciller Claudia Blum a la revista Semana hace 2 semanas, en donde dice, en el titular de la revista, que la prioridad del gobierno colombiano es tumbar a Maduro. Esos comportamientos, esas actitudes, por supuesto, están en contra de la Constitución, en contra de los principios constitucionales, y deben ser investigados de conformidad con lo que establece la legislación colombiana, en particular el Código Único Disciplinario. El funcionario competente para llevar a cabo esa investigación es el Procurador General de la Nación, y por eso, en compañía de algunas personas, incluso de algunos de los presentes, León Valencia y Ramón Jimeno, presentamos al Procurador General una queja con el propósito de que examine preliminarmente los hechos y disponga la apertura formal de una investigación con vinculación disciplinaria de la canciller, del ministro de Defensa y el embajador en Washington. Eso es, en resumidas palabras, el contenido de esa queja. Está bastante claro, Armando. Muchas gracias por la presentación de esa queja. Yo creo que Socorro Ramírez nos puede dar ahora algo de contexto sobre lo que está ocurriendo en la frontera, cómo se vive el fracaso de esta política exterior de la administración Duque, y por supuesto qué impacto cree que pueden tener este tipo de acciones de la diplomacia ciudadana como la que hemos emprendido con Armando Noboa y León Valencia y otro grupo de activistas ciudadanos. ¿Cómo está, Socorro? ¿Cómo ve la situación? Muy bien, muchas gracias por esta iniciativa. Me parece que el recuento que ustedes hacen para dirigirse a la Procuraduría en esa petición está mostrando un doble problema muy perjudicial para Colombia, para las zonas fronterizas y para una salida en Venezuela construida de manera negociada y democrática, y que desecha actuar desde lo multilateral.
De hecho, en ese recuento se ve muy claramente cómo personajes como el hoy ministro de Defensa, cuando estaba de ministro de Relaciones Exteriores, tuvo un protagonismo muy ligado a las dinámicas específicas de Estados Unidos más que de la misma región. Y hay hechos preocupantes, por ejemplo, ese intento de Grupo de Lima en que la región trataba de mirar la situación venezolana, pues muchas veces se vio frustrada por la actuación de Colombia. De hecho, cuando era canciller, Holmes no firmó una declaración de el Grupo de Lima, mostrando la importancia de que la región no se dejara enredar en estrategias irregulares frente a esa problemática tan compleja de Venezuela. Luego, cuando la estrategia llamada de cerco humanitario desde Cúcuta, con el concierto y demás, el canciller Holmes apareció con un personaje como Marco Rubio, cubanoamericano importante en la campaña electoral reeleccionista de Trump, y también en la estrategia de cerco a Cuba. Y luego me parece que todos esos gestos pues terminaron por debilitar ese espacio de articulación inicial de la región para pensar una situación tan compleja como la de Venezuela. En su paso hacia el Ministerio de Defensa, justamente aparecen varios de los hechos que ya recordaba Armando y que están en la queja de ustedes puesta a la Procuraduría, como eso de que todas las opciones están sobre la mesa y hay acciones encubiertas a desarrollar. Ese espíritu, de alguna manera, no solo no multilateral, sino no conforme al derecho internacional, pues le ha generado a Colombia el que se ate a un Trump impredecible, acorralado y en campaña reeleccionista que marca el ritmo, y aquí de alguna manera se le pone una justificación y se va creando un escenario de disuasión o de intervención en Venezuela muy complicado. Recuerden esa nota de John Bolton, que fue increíble que el gobierno colombiano no pidiera explicación, eso de 5.000 tropas para Colombia, la reiteración permanente de que si tocan a Colombia actúo, que dice Trump en varios momentos, y luego todo el proceso que ya contaba Armando ha ocurrido en marzo de este año con la triple estrategia de Trump, de primero cargos, después hacer cargos de narcoterrorismo, luego hacer una propuesta de 13 pasos para una transición y luego desplegar los buques en áreas cercanas a Venezuela, que acaba de ser marcada como un narcoestado y una de las principales rutas del narcotráfico, y luego este confuso momento de llegada de la brigada de militares a Colombia, que termina con mensajes confusos, porque sí, pueden explicar que a las dos zonas en la frontera con Venezuela van a ir solo 12 o 16 de los soldados o de los militares que llegan. Pero ese es como el mensaje que se está mandando. Además, renarcotizar de nuevo no solo la relación, sino hacer retroceder a Colombia, que había intentado en espacios multilaterales durante varios años examinar el costo
de haber aplicado casi medio siglo una guerra contra las drogas que terminó no solo fallida, sino generando unos daños muy graves para los sectores más vulnerables de Colombia, y en el marco del acuerdo de paz intentar acercarse a esa problemática desde otra perspectiva que habría paso en los debates multilaterales. Entonces, los costos y riesgos son muchos. Esa ambigüedad se vive y el daño en la frontera es enorme porque allí viven, eso no es una raya simplemente de 2.219 kilómetros, allí viven cerca de 12 millones de ciudadanos de Colombia y de Venezuela que viven afectados por la perturbación de la ruptura de todos los espacios de coordinación y de actuación frente a fenómenos como este de la pandemia, pero además de toda la problemática de la ilegalidad que campea ante la ausencia de los estados y de agravamiento de toda esa situación al interior de la frontera. Ok, Socorro, muchísimas gracias. Un panorama también muy importante que nos está dando. Queda claro, León Valencia, que los dos analistas, Armando Novoa y Socorro Ramírez, tienen un profundo sentimiento crítico frente a la política del presidente Duque, pero sobre todo una percepción de fracaso de esa política y de inconsistencia. ¿Usted cómo lo está viendo, León Valencia? ¿Sonido? ¿Hay un problema de sonido acá? No. León, ahora sí. Yo veo que la opinión en Colombia está cambiando respecto de este litigio y eso me alegra mucho. Aquí había una actitud defensiva, había mucho temor, mucho miedo, mucha inhibición para hablar de los errores de la política colombiana y para criticar, digamos, el ánimo intervencionista que ha animado al presidente Duque y a ese sector político, al uribismo. Y eso está cambiando de manera importante en los últimos días, prácticamente semanas. Y uno de los detonantes de eso fue la llegada de estas tropas de Estados Unidos a Colombia, que, digamos, encendió el ánimo de mucha gente y el debate en el Congreso empezó y bueno, se han agregado muchos columnistas. Nosotros, los que estamos en este panel, somos, digamos, desde el principio, nos ha preocupado mucho la situación. Y lo que dice Socorro es muy cierto. Las preocupaciones en estos últimos meses están creciendo enormemente. Siempre se dudó de la posibilidad de que nos metiéramos en un conflicto con Venezuela armado. Siempre se dudó de eso. Dije, hombre, el Pentágono y el Departamento de Estado en Estados Unidos no se meten en esa aventura, y hay quizás voces distintas y voces muy fuertes que no irían en esa dirección a pesar de que Trump tuviera alguna intención. En Colombia también hay un nivel de sensatez, no vamos a meternos en eso, pero los últimos hechos son complicados. Digamos, el despliegue de naves en el Caribe, esta intervención de unos mercenarios que además uno de ellos, cabeza de ellos, estuvo también en el llamado ayuda humanitaria en Cúcuta, encabezando esa ayuda. Se les ve una conexión de eso. Esas son realidades, y luego la llegada de tropas acá, que la llegada de tropas, esta fuerza es una fuerza que yo vi que se ha actuado en Afganistán. La brigada es una brigada de 800, pueden llegar 50, pero digamos es una unidad militar que puede llegar toda en cualquier momento según las circunstancias. Y eso yo creo que es, digamos, el temor de que, y son gente de combate, son gente de infantería, son gente que está preparada para la acción y no solo para la asesoría, y eso, digamos, ha despertado un ánimo en Colombia importante. Ahora bien, lo que dice
Socorro, las elecciones en Estados Unidos, la crisis del COVID-19 en Estados Unidos, las protestas de la comunidad, de las comunidades negras y blancas contra el gobierno por este asesinato de George Floyd, digamos, crean un ambiente en Estados Unidos muy propicio para locuras, para aventuras en cualquier parte del mundo. Y bueno, nosotros somos una parte importante. El argumento es el narcotráfico, y ese argumento es un argumento fuerte en Estados Unidos para intervenir. Porque, digamos, el argumento de crisis humanitaria o de intervención humanitaria, digamos, no sé, en eso Arlen nos podría ayudar a ver eso, pero a ver, digamos, ¿por qué no echan mano de ese argumento y echan mano de este? Uno creería que no echan mano del argumento humanitario porque ese argumento lo tienen que pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para alentar una intervención desde ese argumento del humanitario. Entonces traen el argumento del narcotráfico, en el que Estados Unidos tiene las manos muy libres, y bueno, para llegar a Colombia, para llegar al Caribe y para llegar a Venezuela, en una falacia enorme, porque además, si fuera ese argumento, el principal foco de atención, el del narcotráfico de cocaína, pues está en el Pacífico colombiano. De ahí está saliendo el 70% de la cocaína en Colombia. Nosotros hemos documentado eso bastante. Entonces, me refiero a eso porque, por un lado, crecen las posibilidades, ya uno no sabría cuánto porcentaje colocarle ahora de crecimiento de las posibilidades de intervención militar por parte de Estados Unidos con ayuda del gobierno colombiano. Y segundo, un hecho nuevo, y es que está empezando a crecer una opinión crítica a la política colombiana. Se están atreviendo más actores políticos, más actores de opinión en esa crítica, y eso es muy bueno, y este tipo de eventos es para alentar eso, esa preocupación por cualquier intervención, porque eso sería un desastre para Colombia. Sería una cosa muy superior a lo que ha significado el COVID-19 y las angustias que eso trajo, porque, bueno, yo he estado en la guerra, yo sé qué es eso, y uno sabe cómo entra en una guerra y no sabe cómo sale. Y ese es un conflicto que ustedes conocen más que yo no soy muy conocedor de eso, pero me da la impresión por todo que es un conflicto que tiene detrás una cosa geoestratégica enorme, y en la que Rusia, China tienen intereses, Irán tiene interés, y entonces nos veríamos involucrados en un conflicto de tipo internacional, nosotros, con una frontera enorme, porosa, donde los actores ilegales están dominando, y digamos que eso también alentaría toda la conflictividad colombiana, digamos, que se vería, digamos, impulsada desde ahí. Yo dejaría ahí, es una preocupación grande, y por eso yo creo que acciones como la de la queja disciplinaria ante Procuraduría, la posibilidad de que también se lleve esto a investigación en la comisión pues un debate en Comisión de Relaciones Exteriores, y también la posibilidad de que parlamentarios y políticos y partidos políticos instauren también un proceso en la Comisión de Acusación de la Cámara, que pues a veces se desconfía mucho de nuestros organismos, pero son nuestra institucionalidad para llevar, digamos, procesos disciplinarios o judiciales del presidente y de los altos funcionarios del país. A mí me parece que eso es posible y es necesario en este momento, para que haya opinión, pero para que haya también intervención de algunos organismos de control en esta cosa que se la han tomado muy a la ligera. Y termino con esto. Muchos amigos le dicen a uno, oiga, es que Carlos Gómez Trujillo estaba de canciller pensando en una candidatura presidencial, lo pasaron a defensa pensando en una candidatura presidencial, y la manera de optar en esa candidatura presidencial y de que lo postule el Centro Democrático es armando un conflicto con Venezuela y mostrándose como el ala más dura de ese sector político para ganar, digamos, un prestigio dentro de ese sector,
y poder, digamos, estar en una candidatura. Me parecía una cosa tan absurda, tan irresponsable, pero no despejable. Y eso, y juntarse eso y el interés de Estados Unidos. Ok, León, se nos está yendo un poco la voz. Bueno, pues muchas gracias, León, por esta aclaración. Se nos ha cortado la voz, vamos a continuar. Ya Arlene Ticker escuchó a Socorro, a Armando, a León. Arlene está en el exterior, la esperamos pronto aquí en Colombia para que nos dé luces sobre esta situación política. ¿Cuál es la visión que tiene Arlene de lo que está ocurriendo en las relaciones colombo-venezolanas? Pues buenos días ante todo. Quería comenzar por donde León comenzó, celebrando el creciente interés y preocupación por temas de política exterior colombiana. Socorro y yo y otras personas más llevamos toda una vida preocupadas y denunciando ciertos hechos inquietantes en este terreno. Entonces, creo que el problema ha sido suscitar mayor interés al interior de Colombia y mayor conciencia de la importancia de los temas internacionales también para la vida nacional del país. Entonces, celebro mucho que esté creciendo ese interés. Lastimosamente, lo que observo es que el interés aparece y cede en momentos de crisis y desaparición de las crisis. Creo que hitos como este son una invitación para concientizarse de lo fundamental que ha sido desde hace mucho tiempo lo que pasa en el mundo para lo que ocurre dentro de Colombia. Yo quería tomar por dos segmentos, retomar algunas cosas que han observado sobre Colombia para luego virar hacia Estados Unidos. Tal vez soy menos segura que León de las posibilidades de una acción militar por parte de Estados Unidos. Voy a tratar de explicar por qué. Pero me parece importante retomar algunas cosas que han señalado sobre Colombia. Y tal vez comenzaría mencionando que esta no es la primera vez que Colombia utiliza su relación con Estados Unidos para manejar su situación con Venezuela. Se trata de una estrategia conocida y si no vieja, sí utilizada con alguna frecuencia desde el gobierno de Uribe, quien perfeccionó el arte de triangular la relación con Venezuela a través de Estados Unidos. Simplemente les recuerdo el famoso y escandaloso acuerdo de las bases militares de 2008 o 2009, no recuerdo cuál de los 2 años, en el cual descubrimos luego pues de la revelación de informaciones que no había sido realmente Estados Unidos que había insistido en utilizar a Colombia para tener bases militares desde las cuales poder realizar actividades antinarcóticos, sino que había sido en realidad el gobierno de Álvaro Uribe el que gestó e insistió en que Estados Unidos tuviera esa presencia en Colombia, en buena medida para enviar un mensaje a Maduro en Venezuela. Entonces, creo que lo que estamos viendo durante lo largo del gobierno Duque es algo tomado de un guión previo, sobre todo, como digo, desarrollado por el gobierno de Uribe, que ha tenido y tiene y tendrá implicaciones nefastas para las relaciones Colombia-Venezuela. Esto ya lo han mencionado todos, sobre todo porque la relación Colombia-Venezuela es una relación compleja que reviste elementos que deben atenderse evidentemente de tú a tú y no a través de un tercero como Estados Unidos, cuyos intereses en Venezuela y en Colombia son bien diferentes que los que deberían primar en la relación bilateral de dos vecinos cuya interdependencia, cuya frontera, cuya vida en común es tan estrecha y tan articulada. Entonces, este es el primer punto que quiero señalar. Me parece que si comparamos
las gestiones de triangulación de Uribe con las de Duque, no hay gran diferencia en la gravedad de lo que se hacía entonces y lo que se está haciendo ahora, tal vez con la salvedad de que ya hemos transitado hacia un momento en el cual el gobierno colombiano está incitando abiertamente a la necesidad de derrocar a un presidente de la región del poder, en el caso de Maduro. Y esto, evidentemente, como ya han señalado, pues ya lleva el antagonismo entre los dos países a un nivel insólito, pues que seguramente no habíamos visto en el pasado. Pero quiero ser clara que también en el gobierno de Uribe hubo gestiones sistemáticas para lograr una presencia mayor militar de Estados Unidos en el país, entre otras cosas con miras a poder enviar mensajes fuertes a Maduro, que en su momento pues también amenazaba, si se acuerdan, con enviar los Sukhoi a Colombia, etcétera, dentro de esta nefasta diplomacia de los micrófonos que tanto Maduro como Uribe realizaban. Entonces, esto en el caso de Colombia, y creo que no hay mucho más que mencionar porque ustedes han tocado pues, de forma muy comprensiva la responsabilidad del gobierno colombiano en esta crisis que estamos viviendo. En el caso de Estados Unidos, sí creo que quiero complementar un poco lo que han señalado. Primero que todo, es cierto lo que dice León, esta fuerza que está llegando a Colombia es una fuerza preparada para todo, pero es una fuerza de asistencia que desde el 2018 ha buscado reemplazar a las fuerzas especiales en distintas actividades, sobre todo de entrenamiento y asistencia. Con esto no quiero minimizar el hecho de que estamos hablando de una fuerza militar capacitada para realizar ofensivas militares, pero sí quiero señalar que no estamos hablando necesariamente de algo nuevo en el caso de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Es la primera vez que llega a América Latina, es cierto, ha estado en Afganistán, Europa y África. Pero si miramos los números, y es lo primero que quiero señalar, y voy a tratar de ser un poco controversial en mis comentarios para que no digamos todos lo mismo, estamos hablando de 50 plus militares, que es un número muy importante, sin duda, pero que si lo comparamos con las tendencias de presencia militar estadounidense en Colombia, no representa necesariamente un aumento de gran significancia. Desde en los 2000 y no sé hasta cuándo y en qué momento, en qué cifras estamos ahora, pero durante los 2000 la presencia militar estadounidense ha oscilado entre unos 90 y unos 560 militares. En el pico del Plan Colombia, pues evidentemente llegamos a unos niveles mucho mayores. Y esto es algo que ha continuado hasta nuestros tiempos. Entonces, la presencia militar estadounidense como tal no es una novedad. Y en esto quiero ser clara, pues tenemos militares estadounidenses en el país. Colombia sigue siendo una de las misiones militares y diplomáticas más grandes de Estados Unidos en el mundo, con lo cual tampoco es de sorprenderse esta presencia, ¿cierto? Entonces, de ahí simplemente las continuidades. Es fácil para algunos argumentar que esto trata de un despliegue rutinario que corresponde a unos acuerdos bilaterales ya existentes y que responde a la importancia de Colombia dentro de las estrategias diplomáticas y de seguridad de Estados Unidos, ¿cierto? Y en esto, pues, cuando se pregunta qué es lo que busca esta presencia, pues se dice que es continuar con la cooperación en el combate del crimen organizado, narcotráfico, también afianzar la presencia estatal en las llamadas zonas futuro, etcétera. Me parece que este no es el problema realmente. El problema es el momento, como bien ha señalado León, en el cual esto está ocurriendo.
y es un momento que se suma además a distintos otros hechos que Armando nos ha detallado y que ustedes han presentado en su queja. Han habido una cantidad de ruidos por parte del gobierno de Estados Unidos, no solo secundados por el de Colombia, pero muchas veces iniciados por el gobierno colombiano, en cuanto a la idea de que todas las opciones para Venezuela están en la mesa. Y obviamente el ruido tiene un impacto político muy importante y muy nefasto. Que ese ruido que ustedes han detallado haya sido complementado por acciones y hechos, como la presencia de la nave militar de Estados Unidos en costas cercanas a Venezuela, el movimiento constatado de armas buscando entrar a Venezuela desde hace rato para armar a la elementos de la oposición. La fallida invasión de Bahía de Cochinos en Venezuela, aparentemente orquestado desde Colombia por parte de una empresa de mercenarios en Estados Unidos que, como han señalado, ha estado presente en hechos pasados ruidosos frente a Venezuela, sí genera enorme preocupación y genera grandes problemas en cuanto a cómo manejar la relación de Colombia y Estados Unidos. Yo sigo viendo en esto sobre todo ruido y envío de mensajes que en el desespero que siente el gobierno de Estados Unidos y de Colombia de que Maduro no se va, y que no solo no se va, sino que parece estarse afianzando más en el poder, van aumentando. Y creo que en ese aumento es donde está el peligro que León señala. En momentos de desespero, ante el fracaso de los intentos consecutivos por parte de estos dos gobiernos y por parte del Grupo de Lima para buscar una salida o bien negociada o bien forzada de Maduro del poder en Venezuela, pues vamos aumentando y aumentando el nivel de las acciones, el discurso y el ruido, que puede llegar, como creo que es lo que León está insinuando, a un punto de no retorno. Yo quisiera pensar que ese punto de no retorno no va a llegar, y aquí voy a tratar de resumir y terminar. Y creo que no va a llegar, pues primero porque no va a ser Colombia el país que va a realizar una intervención militar. Y en Estados Unidos es cierto lo que dicen, Trump está unhinged, es la palabra en inglés, descontrolado absolutamente. Y está descontrolado porque enfrenta dos crisis, COVID-19 y las protestas, que ya se le han salido absolutamente de las manos en un contexto de reelección en donde ya no es del todo asegurado que va a continuar en el poder. Y ahí es el peligro de que comience a buscar otros tipos de distractores que pueden asegurar su reelección. Yo realmente no veo en este momento indicios de que una acción militar ni en Venezuela ni en ningún otro país sea la tabla de salvación de Trump para su reelección. Me parece que sería absolutamente contraproducente entre sus bases en un momento de crisis en donde incluso ya estamos viendo intentos de enviar tropas estadounidenses violando la Constitución a las calles estadounidenses para controlar los manifestantes. Lo que sí creo, y con esto termino, es que lo que hemos visto, puedo simplemente agregar, lo que hemos visto hasta ahora son terceros realizando estas acciones, son mercenarios que están operando probablemente con el conocimiento de los gobiernos colombiano y estadounidense, pero no necesariamente son los gobiernos los que están realizando estas acciones. Y ahí es donde veo el peligro de que terceros sigan moviendo hacia adelante esta escalada de ruido y de acción. Muchas gracias, Arlene. Bastantes temas hay aquí en la exposición de cada uno de ustedes, y tal vez podríamos dedicar este segundo segmento a analizar cómo está la correlación en América Latina de la alianza que trató de establecer el gobierno colombiano con el apoyo de Estados Unidos para derrocar a Maduro.
Se ve un resquebrajamiento muy claro del Grupo de Lima, la crisis en Chile interna, más lo del coronavirus ha dificultado la intervención de Piñera más agudamente, toda la crisis política de Perú, que tiene un presidente encargado, la misma crisis de Trump, todo el andamiaje sobre el que está montada la política contra Venezuela, el gobierno Duque está patinando bastante. Me parece que podemos dedicarle esta segunda parte a ese escenario, si están de acuerdo. Armando, por ejemplo. Adelante, Armando. No, quítale el silencio a tu micrófono. A mano izquierda, abajo. Ya está. Bueno, yo no soy especialista en los temas de las relaciones internacionales y no podría opinar con propiedad de cómo es la correlación de fuerzas en América Latina en relación a los alineamientos que se han producido alrededor de Venezuela. Sin embargo, quisiera hacer un par de comentarios sobre dos aspectos que me parece tienen relación con la pregunta. El primer aspecto es que, como lo ha señalado León y tal vez Arlene y Socorro, está claro que no hay un consenso en América Latina alrededor de buscar una solución de fuerza en Venezuela. El Grupo de Lima, que empezó con cierta fuerza y cierto dinamismo, tengo la impresión de que ha venido perdiendo fuerza. El gobierno colombiano en algún momento invocó el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR, para sugerir la posibilidad de una intervención de los países de la región para resolver la crisis política en Venezuela. No firmó la declaración que firmó el grupo alrededor de buscar una salida política a la crisis que ha generado pues el régimen de Maduro. En segundo lugar, yo quisiera referirme a la posibilidad de que se invoquen tratados multilaterales para hacer operaciones militares en las fronteras o se guarde silencio sobre acciones de grupos paramilitares, de narcotraficantes comprometidos en este tipo de aventuras. En el año 2009, como lo señaló Arlene, el gobierno colombiano del presidente Uribe, con el propósito de, digamos, hacer un juego de amenazas con el gobierno de Chávez, presentó ante el Consejo de Estado el famoso proyecto de acuerdo sin acuerdo recíproco con Estados Unidos para la instalación de unas bases militares en Colombia. El Consejo de Estado, después de examinar el contenido de ese proyecto de acuerdo, rindió concepto desfavorable a la suscripción del acuerdo. Eso ocurrió el día 13 de octubre de 2009. Sin embargo, el gobierno suscribió el acuerdo a finales del mismo mes y con base en esa firma, entonces un grupo de ciudadanos acudió a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional se pronunciara, porque a juicio de esos ciudadanos, el acuerdo que se había suscrito no era un acuerdo simplificado, sino era un tratado de derecho público que debía pasar por el Congreso
y ser sometido a control previo por parte de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, aunque no se pronunció de fondo sobre el tema, devolvió el acuerdo y le pidió al gobierno que lo sometiera al procedimiento que establecía la Constitución. Esto fue en el año 2009, finales del año 2009, y entonces el gobierno, si no recuerdo mal, desistió de continuar adelante con ese empeño. Hoy lo que tenemos, como lo recordó Gustavo Gallón en su columna del periódico El Espectador de esta semana, es algo, Arlene, peor que eso, porque ahora se está invocando la posibilidad de, digamos, hacer un acuerdo, porque la presencia de las tropas de Estados Unidos implican un acuerdo que no se le da ni siquiera el carácter de acuerdo simplificado, sino que se pone en marcha a través de un comunicado que sale de la Embajada de Estados Unidos con el propósito de eludir los controles constitucionales. Y eludir esos controles constitucionales significa que ya llegaron las tropas y que entonces esa decisión del gobierno colombiano, así el número de militares de Estados Unidos sea relativamente menor, se sustrae a un debate que debe surtirse desde el punto de vista institucional. Sin embargo, yo quiero recordar que en el mes de marzo de este año, en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la Alta Guajira, hubo un operativo de acciones conjuntas militares, con presencia incluso de helicópteros que aerotransportaron tropas a la frontera y que se presentó con la idea de que eran operaciones humanitarias para hacer ensayos con el propósito de contrarrestar posibles situaciones de crisis humanitarias y de asegurar la paz en la región. Entonces, el gobierno colombiano no es que no haya violado ningún acuerdo, la Constitución, es que ya la violó y la violó en el pasado mes de marzo. Y ese tema es muy importante porque es fundamental a mi manera de ver que se muestre a la comunidad latinoamericana que la presencia de esos asesores en este nuevo contexto se está haciendo por fuera de los canales institucionales que contempla nuestra Constitución. Y eso, por supuesto, para los grupos ciudadanos deben tener unas consecuencias y unos intereses. Primera consecuencia es que los ciudadanos debemos reclamar que frente a la invitación que hizo el Consejo de Estado para que el gobierno le informara sobre la presencia de los militares en Colombia, podamos intervenir ante el Consejo de Estado. En segundo lugar, esto no es muy constitucional, porque el Consejo de Estado actúa como un órgano de consulta del gobierno en asuntos que son reservados, que están protegidos por el principio de reserva. El concepto que rindió el Consejo de Estado en el año 2009 todavía es reservado. La página de La Silla Vacía lo publicó, pero ese concepto ya no se puede consultar de manera completa y no lo conocemos. Y es de mucha actualidad, sobre todo porque en ese concepto se hace un análisis detallado del alcance del Tratado de Asistencia Recíproca de los países de la región. En tercer lugar, la presencia de las tropas o de los asesores norteamericanos implica un acuerdo a nivel ministerial por lo menos, y ese acuerdo es un acto legal, jurídico, que surte unos efectos institucionales que deben ser objeto de control no solo por el Consejo de Estado, sino también por la Corte Constitucional. Entonces, como aquí hay una controversia
y un debate sobre qué tan ajustados al derecho internacional están, digamos, observando este tipo de decisiones del Estado colombiano y del gobierno de Estados Unidos, esos asuntos que aparentemente son secundarios y menores pueden adquirir una relevancia mayor, porque sin duda aquí ya hubo una violación a la Constitución con la presencia de las tropas norteamericanas que están registradas en primera página en el diario El Tiempo del pasado 9 de marzo de este año. Y en segundo lugar, el Consejo de Estado, si se atiene a su doctrina del año 2009, sin duda tendrá que rechazar y decir que da un concepto desfavorable a ese acuerdo de facto que está haciendo el gobierno colombiano con Estados Unidos. Y eso hay que hacerlo valer en el Grupo de Lima y hay que apelar a la Carta Democrática de la OEA para que en ese seno se discutan ese tipo de situaciones que no pueden pasar desapercibido en un momento en que, como lo han dicho varios de ustedes, también está en cuestión la integridad del principio democrático y de los estados de derecho. Muchas gracias, Armando. Muy clara esa exposición de las violaciones constitucionales que está cometiendo el gobierno Duque. Claramente quiere colocarse por fuera de la institucionalidad para provocar esta situación de inestabilidad en Venezuela. No sé, Socorro, ¿qué opinión tienes sobre todas estas acciones del gobierno y la posibilidad que tiene la ciudadanía de actuar para lograr que la política exterior no sea la de un gobierno minoritario y sin respaldo en este momento frente a esa política, sino que sea una política que corresponda a los intereses de la ciudadanía, de la sociedad, de la comunidad en la que puedan intervenir, como lo sugiere Armando, los ciudadanos, con acciones en las cuales se vuelva a establecer el respeto a los procedimientos constitucionales? ¿Qué opinas, Socorro? Bueno, quiero referirme a la pregunta anterior que tú habías hecho, Ramón, conectada con estas últimas que formulan, porque me parece que lo que está pasando en América Latina, en un alejamiento completo de posibilidades de actuación, no solo de actuación conjunta, sino al menos de diálogo en la región frente al conflicto más significativo, están anuladas y en alguna manera la posición y la política y la actuación del gobierno Duque ha contribuido a profundizar esa gran dificultad de América Latina siquiera para dialogar frente a esta situación. De hecho, la región está viviendo un momento dramático de ruptura de todos los espacios de acercamiento que había vivido en años anteriores. Y Colombia ha pedido en la OEA, más que reflexión sobre alternativas frente a esta crisis, es actuación del TIAR, vinculó a Almagro a los eventos de Cúcuta y de alguna manera, sí, Arlene, la intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela no es fácil, y menos en el contexto actual que está viviendo ese país. Pero esa estrategia disuasiva tiene efectos múltiples, muy dañinos. De hecho, ha alentado la actuación de mercenarios usando suelo colombiano y como sucedió con el caso de Cliver Alcalá, pero son varios momentos también, no ha habido en Colombia una presión para que explique el gobierno por qué no fue procesado Cliver Alcalá cuando él mismo contó de la operación en que estaba empeñada desde suelo colombiano. ¿Por qué no
desalienta esta insistencia en la estrategia disuasiva, alienta a los sectores opositores venezolanos que confían solo en acciones externas y no en la capacidad interna de negociación. Sería lamentable que el comienzo de acercamiento frente a una respuesta a la pandemia que acordaron ahora el 1 de junio delegados de Maduro y de la Asamblea Legislativa de la que hace parte Guaidó, por primera vez hablan, se reconocen y acuerdan una coordinación, que eso no tenga un efecto para rodear esa posibilidad y que se vuelva un estímulo a la negociación de una transición, sino que más bien en esa estrategia disuasiva termina primando la idea de buscar con el costo que sea, a la manera más ilegal posible, provocar un efecto externo más que acompañar las dinámicas al interior de la misma Venezuela. Entonces me parece que todas esas iniciativas terminan multiplicando las crisis en Venezuela y los efectos negativos para la frontera, para la relación con Colombia, que ha quedado cada vez más plantada en medio de conflictos internacionales que desarrollen los aliados de cada lado. Entonces me parece que sí hace falta en Colombia, coincido con Arlene, en que la opinión se acerca a temas internacionales en momentos críticos, pero diluye la posibilidad de usar los mecanismos constitucionales que les da posibilidades de ejercer diplomacias ciudadanas, diplomacias locales. Ese fue un punto muy interesante en el diálogo que Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela desarrolló con los alcaldes y gobernadores que acababan de ser electos, alcaldes y gobernadores de este lado de la frontera, un diálogo que desarrolló en enero. Era decirles, bueno, la Constitución les da a ustedes posibilidades para tomar iniciativas, y es interesante resaltar lo que ha contado recientemente la gobernación del norte de Santander, que ha emprendido un diálogo con su par del Táchira, para tratar de entre ambos tener un nivel de coordinación frente a los efectos tan dramáticos de toda esta complicadísima situación, que se traducen en daños para un ámbito como ese, sumamente articulado, con mercados de trabajo, con mercados, con circuitos de comercio, con una migración pendular tan intensa. Entonces, ojalá que una situación como esta permita que desde la frontera se refuercen nexos positivos con sus vecinos para hacerle frente a los efectos dañinos de esta estrategia de disuasión a cualquier costo y con cualquier método frente a la situación de crisis en Venezuela. Muchas gracias, Socorro. Dediquemos estos últimos minutos, si les parece bien, a analizar cómo el Centro Democrático y el gobierno Uribe-Duque están tal vez empeñados en crear un nuevo enemigo interno o en prolongar el conflicto de las FARC, trasladándolo a Venezuela. Es decir, el proceso de paz no existió, la firma de la paz no existe, y ahora es el gobierno Maduro el que le da amparo a todas las fuerzas rebeldes de Colombia, y en ese sentido hay que acabar con el gobierno Maduro. ¿Qué les parece el planteamiento, León, para acabar estos últimos 15, 20 minutos que nos quedan de debate? En realidad hay unos desengaños en la región,
con lo que se vendió desde Colombia, unos mitos que se vendieron desde Colombia hacia la región y que suscitó, digamos, un apoyo a esta idea, estrategia de cerco humanitario y de intervención. Y esos mitos se ha ido cayendo y ha ido cambiando también gobiernos como el de Argentina, y también la crisis del COVID-19 pues metió también a los gobiernos de América Latina en otra preocupación. Entonces eso, pues hay un vacío de apoyo en la región hacia la estrategia de cerco humanitario, intervencionista. Pero en Colombia subsisten esos mitos. Yo diría 4 mitos. Un primer mito es que era fácil el derrocamiento de Maduro por una confluencia de una intervención humanitaria o cerco humanitario externo con un levantamiento interno y una división de las fuerzas militares. Ese es un primer mito que todavía subsiste en Colombia. El segundo mito es el mito de la importancia interna de la política interna colombiana del caso Venezuela. Digamos que el sector político de Duque, Uribe, creen que, digamos, una estrategia exitosa y una estrategia permanente contra Maduro y el gobierno de Venezuela da réditos internos para darle continuidad, digamos, al proyecto uribista. Ese es el segundo mito que alimenta todo este conflicto. El tercer mito se lo oí yo a un grupo de empresarios grande que reunieron para hablar de la economía colombo-venezolana y las posibilidades y la situación. Y entonces allí estaba un vocero del gobierno colombiano, de asesor de defensa, y me impresionó, es alucinante cómo decía que nosotros con la resolución de la salida de Maduro podíamos crecer inmediatamente 2 puntos del PIB, que nosotros íbamos a hacer el Colombia mismo iba a ser, digamos, la punta de lanza de la reconstrucción económica venezolana y de la recuperación del petróleo en Venezuela. Y la intervención era alucinante, pero es una persona, un vocero altamente calificado, digamos, de Duque y del gobierno colombiano. Ese es el tercer mito. Y el cuarto, yo creo que es el de que realmente, pues, tiene muchas cosas de cierto, la afectación de la migración venezolana por motivo de la crisis humanitaria en Venezuela, en Colombia tiene un costo altísimo, económico, social, y que al lado de eso está la expansión ideológica y la expansión ideológica del chavismo en la región, en Colombia, en América Latina, digamos, y la expansión de problemas en América Latina y en Colombia, especialmente de bandidaje. Este mito, digamos, o este mito último, donde se funden ideología, afectaciones, digamos, de delincuencia y afectaciones económicas y sociales de la migración, esos 4 mitos son los que alimentan toda esta política. Y eso sigue vivo, digamos, en la política colombiana. Y eso es lo que se vende también al exterior en una alianza de este sector, principalmente de Carlos Holmes, con un sector de los cubanos en la Florida, encabezados por Rubio y por Díaz Balar, y toda esta idea muy cercana, digamos, a Trump. Y esas son las cosas que me preocupan. Yo también, en mi intimidad, quiero creer lo que dice Arlene, de la imposibilidad de una intervención, y digamos que pero esa cosa que racionalmente uno digamos, comprende cuando habla con analistas serios como Marlene, a veces se le desvanece pensando en esos mitos colombianos, pensando en la capacidad que ha tenido de triangular y de vender mitos a Estados Unidos el mismo gobierno colombiano. Es que le han vendido muchos, y a gobiernos, no solo a este gobierno, a gobiernos serios también en Estados Unidos. Por ejemplo, ese de juntar, de cómo vendieron ese mito de que el cartel principal de las drogas en Colombia era las FARC, y de que había que juntar en el Plan Colombia la ayuda
que había que dirigir la ayuda militar principal contra el narcotráfico hacia una fusionar el enfrentamiento a la subversión armada y a la guerrilla con el enfrentamiento al narcotráfico. Ese es un mito que se vendió con una eficacia enorme en Colombia, y fíjense, cuando terminó ese conflicto con las FARC, pues se terminó con esa negociación de paz, pues lo que hemos mostrado es que la cocaína tiene un mundo propio y que el narcotráfico tiene un mundo propio y que ese mundo está mucho más allá, digamos, de actores ilegales y está metido, digamos, en el corazón del empresariado y de la vida colombiana. De manera que los mitos que alimentan este conflicto están muy vivos y yo le tengo mucho miedo a eso. Okay. Arlene. Quería hacer varios puntos. Primero, simplemente no hablamos mucho de la región, pese a que Ramón había preguntado por el resto de América Latina. Socorro habló un poco, simplemente quería sumarme a ese punto rápidamente. Yo veo una región en este momento absolutamente absorbida por la crisis del COVID-19. Y me parece que si observábamos una tendencia, no solo frente a Venezuela, sino frente a muchos temas regionales, una tendencia a la dilución y el debilitamiento de esquemas varios de cooperación, de integración, de colaboración, lo que hace esta crisis es aminorar aún más la capacidad regional de atender problemas regionales, como considero que lo es en este momento, tanto la crisis humanitaria de Venezuela como la interrupción de la democracia en este país. Entonces, no esperaría o no auguro un futuro muy positivo en lo inmediato para los esfuerzos regionales. Algunos han sugerido todavía que México sigue siendo la alternativa para buscar una solución negociada a la situación en Venezuela. La verdad no lo veo, pues porque ha sido de los países en este momento más afectados por la pandemia y sencillamente por un buen tiempo los distintos gobiernos van a estar absorbidos a la atención de sus problemas internos. Y esto lleva a un segundo punto, que es que ante ese escenario de distracción regional y mundial, y aquí pues voy a cambiar un poquito de posición para estar de acuerdo con León. En este momento de crisis pueden suceder cosas que pasan desapercibidas en la región y en el mundo. Yo no he visto en los medios regionales, por ejemplo, una discusión grande sobre la decisión del gobierno estadounidense de mandar tropas a Colombia. No es un tema que suscita escándalo ni rechazo como habría suscitado en el pasado. Estando en este momento en Estados Unidos, les digo, en la prensa estadounidense no salió nada. Como tampoco salió casi nada cuando se decidió enviar esta nave de guerra a las costas de Venezuela. Entonces, en ese espacio de distracción que genera una crisis tan profunda como la que estamos viviendo, pues sí hay peligro de que haya acciones muy problemáticas y nefastas, como Socorro ha señalado, por más que no lleven a una intervención plena, nefastas. De todos modos, no podría enfatizar eso más, que no van a tener, al menos por fuera en la región y en el mundo, el mismo tipo de control de los medios, de los políticos, ni de la sociedad, como tendrían en momentos normales. Y tal vez esto recalca la importancia de lo que se está haciendo en Colombia desde distintos círculos para tratar al menos de llamar la atención sobre no solo la ilegalidad de estas acciones, sino su carácter profundamente problemático para la propia estabilidad de Colombia, ¿no? Sobre el tema de Venezuela, simplemente quería agregar un punto, pues en respuesta a la última pregunta de Ramón sobre el Centro Democrático.
Yo estoy de acuerdo con los mitos que León ha señalado. Me parece que al uribismo le han funcionado bastante bien hasta ahora, pero yo pregunto también si en medio de esta crisis y de todo que viene después, si el mito de Venezuela como amenaza, pues también no se va a tender a diluirse. Tal vez me preocupa más que los venezolanos que estén en Colombia todavía después de todo esto sigan siendo estigmatizados o reciban mayor estigmatización a raíz de la crisis económica tan brava que se nos viene. Me parece que seguir utilizando a Venezuela como el coco para todos los males que sufrimos en Colombia simplemente no va a seguir funcionando. Entonces, pues les dejo con esa idea y eso pues me parece que abre una ventana de oportunidad pues para tratar de alejarnos de este precipicio tan peligroso en el que Colombia ha estado caminando desde hace rato frente a Venezuela. Okay. Muchas gracias, Arlene, era importante. Armando, las acciones ciudadanas, ¿qué queda? ¿Cómo se corrige o se obliga al gobierno a acatar las normas y principios constitucionales? Porque ya hay varias acciones, ya hay una muy exitosa promovida por los senadores Cepeda y Sanguino en la que obligan al gobierno a citar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que se haya abstenido de hacerlo a lo largo de todo este tiempo, a pesar de ser un órgano consultivo de obligatoria consulta para el gobierno. También está la queja de la que hablamos al principio de este debate, la queja disciplinaria, y hay muchas más acciones, pero ¿cómo se ve esa posibilidad de una acción ciudadana efectiva para rectificar, corregir o cambiar esta política exterior de grupo que está impulsando el gobierno Duque? Armando. Pues es que yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos y Colombia frente al tema venezolano se hace bajo el aliento de un concepto que algunos de ustedes conocen mucho mejor que yo, que es el concepto de guerras posmodernas o de guerras híbridas. Ese concepto tiene una columna vertebral y es que quedaron atrás acciones militares en donde tropas de un país se enfrentaban con las de otro país en desarrollo del principio de soberanía por disputas de poder tradicional. Tal vez el último episodio que yo recuerde de ese tipo de acciones es lo que ocurrió con las tropas norteamericanas en Irak. Pero acudir a ejércitos irregulares, a mercenarios, a bandas de narcotraficantes, a operaciones de saboteo, como por ejemplo la de lograr el boicoteo a la prestación del servicio de energía eléctrica en un país como Venezuela, de promover la división de su ejército, incluso de aupar remedos de creación de gobiernos paralelos, como es lo que yo creo que ha ocurrido con este episodio en la Asamblea Nacional, sin significar con eso que me parece bien el tratamiento que le ha dado Maduro al régimen democrático en ese país. Todas esas acciones recaen dentro del concepto de guerras híbridas. Entonces, la diplomacia ciudadana tiene que evaluar muy bien este tipo de acciones, porque nos equivocaríamos si pensamos que nuestras acciones tienen que ir al dictat de la posibilidad de una invasión de tropas norteamericanas o de tropas conjuntas norteamericanas con colombianas sobre territorio venezolano. Yo creo, comparto la idea de que no lo veo por lo menos ahora posible, pero eso no significa que de aquí al próximo mes de octubre, noviembre, cuando seguramente se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, no podamos tener una situación de escalamiento de esas operaciones irregulares sobre el territorio venezolano. Entonces,
creo que la diplomacia ciudadana tendría que tener, para responder en algo a la pregunta, en cuenta algunos elementos. El primer elemento es que la estrategia del gobierno colombiano va a estar muy atada a la suerte de lo que ocurra con el presidente Trump en el proceso electoral. Si el presidente Trump pierde las elecciones, creería yo que tendrá que haber un replanteamiento a la manera en que el gobierno de ese país está enfrentando la situación que está en Venezuela, está ocurriendo en Venezuela. Y si hay un cambio de énfasis, pues el gobierno colombiano va a perder aliento en ese tipo de acciones, digamos, de acompañamiento o de cooperación, como técnicamente se le ha denominado. Y las acciones ciudadanas, entonces, de aquí a lo que queda de las elecciones en Estados Unidos, creo que tienen que enfatizar mucho en el cumplimiento de las normas que establece la Constitución. Yo creo que aquí hay que hacer valer el principio del derecho o del acceso a la información. Yo creo que, por ejemplo, hay que pedirle al Consejo de Estado que haga público el concepto negativo que rindió en el año 2009. Yo creo que hay que pedirle al gobierno colombiano una explicación desde la ciudadanía de cómo fue el desarrollo de la presencia de esa operación conjunta en la Alta Guajira en el pasado mes de marzo. Y para eso tiene que haber ciudadanía organizada, tienen que estructurarse tanques de pensamiento, tiene que fortalecerse la presencia de estas iniciativas en las redes sociales y tienen que estrechar los vínculos de relacionamiento con personas como Arlene, como pues Socorro ha tenido un liderazgo histórico indiscutido en este tema, pero en este nuevo escenario estamos dando los primeros pasos en esa dirección y sin duda tenemos que emplearnos a fondo para fortalecer este tipo de iniciativas ciudadanas. Ok, gracias Armando. Nos quedan unos pocos minutos. Socorro de 2 minutos, León, Arlene, para cerrar este debate. Bueno, coincido con que el uso del tema Venezuela en la política interna ha tenido muchos mecanismos y muchos efectos. Sin duda ve uno cómo articuló a muchos al interior del uribismo. También ha desviado la necesidad de revisión de problemas internos porque son o achacados a Venezuela o se asimila al señalamiento del castrochavismo cualquier esfuerzo o actuación distinta a la gubernamental o a la uribista. Pero además yo creo que también ha afectado el tratamiento a la migración, porque si bien hay que reconocer que Colombia avanzó en la regularización al menos de la mitad de los cerca de 2 millones de migrantes venezolanos, sin embargo, con esa estrategia de Maduro cae pronto y todo se resuelve jugando con todas las opciones sobre la mesa, me parece que desestimó una estrategia de inserción y no simplemente de atención humanitaria y de emergencia a los migrantes. Lo estamos viendo con la pandemia, la gravedad de la situación de esos migrantes que no lograron ninguna posibilidad de inserción proactiva. Muchos de ellos, sobre todo en la última oleada, son jóvenes que no han logrado oportunidades, posibilidades, y más bien ese desmejoramiento de su situación ha hecho crecer la xenofobia de una manera que no la habíamos conocido. Me parece que
parte de las iniciativas ciudadanas tienen que ayudar también a reforzar una percepción de lo que significa esa presencia de colombianos que retornaron con familia binacional o de migrantes y reforzar nexos positivos para, entre diversos sectores venezolanos y colombianos, aproximarnos a esta complejísima situación y a una respuesta mucho más democrática y proactiva. Muchas gracias, Socorro. León, quedan 2 minutos. No, solo decir que digamos que la eficacia enorme del uribismo para juntar, digamos, cualquiera crítica a la política frente a Venezuela como una solidaridad con el chavismo y con ese sector, pues eso puso completamente a la defensiva a la izquierda. Me alegra que ya le estemos encontrando un camino para mostrar que la crítica a la política colombiana frente a Venezuela es una crítica en el interés nacional, en el interés nuestro, y que no significa ninguna solidaridad con el régimen venezolano. Si logramos instalar, digamos, esta narrativa en la sociedad colombiana, podemos, y esa es la primera cosa, podemos encontrar una respuesta social y una movilización social y una movilización ciudadana y una decisión de la izquierda y de los sectores democráticos de crítica al gobierno colombiano, y podemos lograr parar eso. Arlene lo dice muy bien, es una ventana de oportunidad el que se vaya cayendo el mito, digamos, del enemigo, del gran enemigo en el gobierno venezolano y en el régimen de Maduro. Y ese yo creo que sería nuestra contribución, es lograr vender la idea de que las críticas a la política del gobierno colombiano, las denuncias que hacemos de esa política es en el interés puramente nacional, que no nos anima ninguna solidaridad con el régimen venezolano y que lo hacemos en defensa de los principios, en defensa de la Constitución y en defensa del interés nacional. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado este debate. Arlene, 30 segundos para que te despides. Simplemente secundar lo que ha señalado León. Las cosas no son blanco y negro, son grises y hay que entender los matices de una situación tan compleja como Venezuela. Estar en contra del gobierno de Maduro y considerarlo una dictadura no nos quita, o sea, no significa que tengamos que adoptar X o Y posición frente a qué hacer. Entonces, de la misma forma, oponerse no significa apoyar una invasión. Entonces, lo gris es por donde nos tenemos que estar moviendo. Y no tengo más que decir porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Creo que han hecho muy importantes aportes para los oyentes y videntes de este foro, que ha estado muy constructivo. Gracias a Socorro, León, Armando y Arlene, y esperamos que prosperen las acciones de la diplomacia ciudadana. Un gran saludo para todos. Gracias.